Nunca más estar separado. Capítulo 6. Bien, entonces ¿recuerdas cuando hablamos de la guerra? Comenzó Daphne con cuidado. Te dije que mis padres no apoyaban a ya sabe quién. Una vez que Arya sintió, ella continuó. Eso era cierto, ambos eran aurores y lucharon activamente contra él. Pero, dijo vacilante, sin estar segura de cómo decir el resto. Arya podía ver el nerviosismo y el miedo que sentía mientras ella se mordía el labio. Con delicadeza, tomó su mano y la condujo hasta la cama, donde ambos se sentaron y se pusieron cómodos. Está bien, Daphne, puedes contármelo, la animó con una sonrisa. Ella sonrió levemente. Gracias. Está bien, aunque mis padres lucharon contra él, no toda mi familia lo hizo. Mi tío, Anthony, el hermano mayor de mi padre, era un mortífago. Terminó con un susurro, temiendo la reacción de Harry. No tenga por qué preocuparse, él seguía sonriéndole suavemente y prestándole toda su atención. Ella dejó escapar un suspiro de alivio. Como dije, mis padres eran aurores y lo habían sido durante algunos años cuando estalló la guerra. Ambos son sangre pura de antiguas familias y cuando la guerra comenzó, se les acercó a ambos y les ofrecieron la oportunidad de unirse a los mortífagos, junto con sus familias. Ambos se negaron, al igual que la familia de mi madre, pero mi tío se unió a él, dijo con voz ronca. Odiaba pensar en Anthony Greengrass. Era un duelista profesional, brillante, y había ganado los campeonatos de Europa 2 de las 3 veces que participó. El profesor Flitwick lo entrenó personalmente y él puso ese talento al servicio de ya sabe quién, dijo con amargura, sacudiendo la cabeza. Era un hombre horrible, nunca lo conocí, obviamente, pero mis padres me dijeron basta. Era un monstruo, terminó con dureza, con lágrimas de ira formándose en sus ojos. Mis abuelos, los Greengrass, murieron al principio de la guerra y papá siempre sospechó que mi tío lo hizo. Él era una de las mejores armas de ya sabe quién, mató a tanta gente. Pero, en el otro lado estaban mis padres. Son brillantes, Harry, realmente lo son, y ambos son poderosos. Lucharon y detuvieron a tantos mortífagos como pudieron. Y eso los convirtió en un objetivo. Las lágrimas ahora rodaban por su rostro, y Harry intentó ofrecerle todo el consuelo que pudo, envolviendo un brazo alrededor de su hombro y sosteniendo su mano en la suya. Ya sabe quién, era malvado. Maldad pura. Y decidió que, en lugar de destruir a mis padres él mismo, haría que se destruyeran entre ellos. Habló con voz temblorosa. Harry se quedó helado a su lado, aprensivo mientras ella continuaba. Papá estaba en el callejón Diagon de Servicic una noche, y mi tío lo maldijo por la espalda. La maldición Imperius. Harry tosió levemente. ¿Qué es la maldición Imperius? Preguntó con una sonrisa de disculpa. Es una de las imperdonables maldiciones que si te pillan lanzándolas es un billete de ida a una vida en Azkaban. La maldición asesina, ¿sabes? La maldición Cruciatus, que tortura a la gente con el peor dolor imaginable. Y la maldición Imperius se utiliza para controlar a la gente, convertirlos en marionetas al antojo del que la lanza, totalmente consciente pero incapaz de detenerla. Eso es lo que mi tío le lanzó a su hermano, susurró, y Harry se horrorizó. Horrorizado, porque no le había hecho exactamente lo mismo a Eddie Richardson, el chico mugle al que había obligado a ser su amigo. Aturdido, escuchó mientras Daphne continuaba. Se puede luchar contra la maldición, pero es muy difícil. Mi papá es un mago poderoso, pero mi tío era más fuerte, y papá no lo esperaba. Y las órdenes que le dio a papá fueron reunir a mi mamá y a su familia, los McKinnon, y matarlos a todos. Dijo con voz temblorosa, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Y lo hizo. No pudo luchar contra ello y tuvo que observar como si fuera un pasajero en su propio cuerpo mientras cumplía las órdenes de su hermano y su señor, dijo con dureza. Los viernes por la noche, la familia de mi madre se reunía en la casa de sus padres para pasar tiempo juntos. El día en que mi padre fue maldecido era viernes. Todo lo que tenía que hacer era aparecerse como de costumbre y todos estarían o le estaban. Mi madre, mi abuelo, mi abuela y mi tía Marlene fue una masacre. Mató a mi abuelo antes de que nadie se diera cuenta de que estaba Ol, y a mi abuela poco después. La tía Marlene logró sacar su varita, pero también la mataron. Y luego solo quedó mi madre. Mi madre, que estaba embarazada de mí. Su voz tembló y Harry hizo una mueca. No podía imaginar lo que su madre debía estar sintiendo. Estaba en estado de shock, acababa de ver a su marido matar a toda su familia sin ningún motivo. Pero era un auror, y cuando papá volvió su varita contra ella, luchó. Y ganó.
Porque mi madre es más fuerte y mejor con la varita que él, y debe haber estado luchando tan duro como pudo para no lastimarla. O a mí. Daphne tragó saliva, cerrando los ojos ante la idea de morir antes de haber tenido la oportunidad de vivir. Ella casi dio mata. Iba a usar la maldición asesina sobre él, pero vio sus ojos. Eso es lo que pasa con la maldición Imperius, puedes verla en los ojos y sabes qué buscar. Y como Auror, ella conocía las señales. Ella lo llevó a San Mungo, el hospital, en lugar de al ministerio, y ayudaron a papá a recuperar el control de su mente. Y mamá, lo perdonó, nunca lo culpó porque sabía que no tenía otra opción. Lo llevaron a juicio por los asesinatos, pero los cargos fueron retirados cuando mi madre testificó y les contó lo que había sucedido y que él estaba bajo el imperio. La gente se compadeció cuando escuchó lo que había sucedido, sabían que mi padre era un buen hombre y un buen Auror y no habría hecho lo que hizo por sus propios medios. Pero eso no ayudó mucho a papá, era un desastre. Ambos lo eran, en realidad. Pero luego nací yo y las cosas mejoraron. Ambos habían dejado a los Aurores, mi madre porque me acababa de tener y papá porque estaba aterrorizado de que volviera a suceder, de que lo usaran para matarnos a mamá y a mí. Arya sintió, entendiendo las razones del hombre. No podía imaginar cómo debía sentirse la culpa, el miedo de que pudiera volver a suceder. Pero entonces, unos meses después de que yo naciera, los mortfagos atacaron Callejón y mi tío fue asesinado por un Auror. Encontraron la marca tenebrosa en su brazo. Se rió con amargura. Y entonces, la gente empezó a pensar. Y tal vez Daniel Greengrass no era tan inocente como habían pensado al principio. Después de todo, si uno de ellos hermanos Greengrass era mortífago, era lógico que el que asesinó a los McKinnon también lo fuera. Escutió con desdén. Durante meses, siguió así. Mamá o papá estaban fuera, en las pocas ocasiones en que papá salía de la casa, o fan las sospechas susurradas. Y luego, tú. Destruiste a ya sabes quién, y todos los mortífagos fueron capturados y llevados a juicio. Solo que algunos de ellos se libraron, ¿qué sabes cómo? Preguntó, y Arryn negó con la cabeza. Dijeron que estaban bajo la maldición Imperius. Malfoy, Not, Avery, Magnair, esos bastardos se libraron gracias a ella, a pesar de que tenfan la marca tenebrosa. ¿Quieres adivinar qué pasó después de eso? Dijo retóricamente, enfadada de nuevo. Todos se volvieron contra mi padre. Todos pensaron que él había hecho lo mismo, que había sido un mortífago todo ese tiempo y había asesinado a los McKinnon, igual que su hermano, y se había librado como todos los demás, alegando que no tenía otra opción. Solo que, para mi padre, era verdad. Y mamá. La gente pensaba que ella estaba involucrada en todo esto. Después de todo, ¿y no es sospechoso que la única McKinnon que sobrevivió fuera ella? Ella testificó a favor de papá, debe haberlo ayudado a salir porque ella también era una mortífaga. Idiotas, murmuró Harry y Daphne asintió con la cabeza con tristeza. Es por eso que nunca tuve amigos mientras crecí, por eso todos me odian, es porque odian a mis padres. Los que pelearon contra ya saben, quién los odian porque creen que eran mortífagos y los que eran mortífagos los odian porque saben que no lo eran. Suspiró, apoyando su cabeza contra el hombro de Harry con cansancio. Tenfa tanto miedo, Harry. Miedo de que alguien te dijera mentiras sobre mis padres y que tú las creyeras. Eres la única persona que he conocido que no vio mi nombre ni a mis padres, solo a mí, susurró en voz baja, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Eres el único amigo que he tenido. No quería que empezaras a odiarme como todos los demás. O quería perderte, admitió con fervor. No lo harás, dijo con firmeza, y ella lo miró a los ojos verdes. Dap, tú también eres la única amiga que he tenido. Nunca podría odiarte, le dijo con una suave sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa y no le importó en absoluto las lágrimas que se formaron en sus ojos. Apoyó la cabeza sobre su hombro y allí se quedaron, mientras el tiempo pasaba sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Sin que ellos lo supieran, habían pasado horas antes de que alguno de ellos volviera a hablar. Pero hay algo extraño, dijo Daphne con desconcierto en su voz. El Auror que mató a mi tío era Sirius Black, y ambos sabemos que era un mortífago. Me pregunto por qué lo hizo. Harry frunció el ceño y la miró. ¿Quién es Sirius Black? Daphne lo miró boquiabierta. Ya era pasada la medianoche cuando Harry regresó a su habitación, se quitó los zapatos con enojo, se quitó la ropa y se dejó caer en su cama, mirando fijamente el dosel sobre él, pensando en lo que Daphne acababa de decirle sobre el hombre que había traicionado a sus padres. Voldemort y Sirius Black. Los mataría a ambos.
Era una pareja somnolienta la que se encontró sentada en su primera lección de historia de la magia al día siguiente, tratando con los ojos hilorosos de mantenerse despierta mientras escuchaban la monótona conferencia sobre una revuelta de duendes de hace cientos de años. Ni siquiera tener un fantasma real enseñándoles podría mejorar la situación. A mitad de la doble hora, Daphne decidió sacar su caja de cerillas y comenzar a practicar con ellos. Un uso mucho mejor de un tiempo valioso, en su humilde opinión. Por suerte para ellos, lograron encontrar la biblioteca durante su período libre, ambos fascinados por los miles de libros que se les ofrecían. Harry había asentido significativamente hacia la sección restringida cuando pasaron por allí, articulando capa, y Daphne asintió con una amplia sonrisa ante su sugerencia. Definitivamente volverían más tarde para explorar más. ¿Y no estarás cómodo debajo de esa capa? Con suerte, en la sección restringida habría un libro sobre cómo deshacerse de las voces molestas en tu cabeza. Su doble perfodo de defensa contra las artes oscuras podría haber ido mejor. El profesor Quirrell era un desastre, tartamudeaba y estaba nervioso, y toda la clase apestaba a ajo. Ella simpatizaba mucho con Harry, que tenía un dolor de cabeza terrible todo el tiempo. Ni siquiera habían tenido la oportunidad de usar sus varitas durante las 2 horas y 15 minutos que habían pasado hoy. El hombre al menos había sido lo suficientemente útil para indicarles la dirección correcta de la lechucería después de que Daphne se le acercara al final de la lección. Una vez terminadas las clases del día, los dos se dirigieron a la lechucería y Daphne envió su carta, y luego fueron libres de explorar el castillo por primera vez. Se perdieron en cuestión de minutos y lo disfrutaron muchísimo. Sin embargo, no pudieron regresar a la biblioteca, ni a la sección restringida, esa noche porque tenían su primera lección de astronomía a medianoche. Harry miró felizmente las estrellas a través de su telescopio. Nunca había podido verlas mucho en casa de los Dursley. Después de todo, su armario no tenía ventanas. Daphne sonrió ante su entusiasmo, sabiendo por qué estaba tan emocionado. Se preguntó si podría salirse con la suya asesinando a sus familiares. Sus padres habían sido aurores, podrían decirle cómo cubrir sus huellas el resto de la semana. Pasó rápido y se encontraron disfrutando la mayoría de sus lecciones en pociones. El profesor Snape se mostró notablemente más calmado, su ira hacia Harry se redujo a miradas de odio, pero esta vez no hizo desaparecer la poción. Tampoco les había dado una calificación, por lo que Daphne había cogido un poco de la poción terminada y la había puesto en un frasco, diciéndole a Harry que se la enviaría a su madre y que ella podría decirles si era una buena bebida. La profesora de herbología era una bruja regordeta y alegre llamada profesora Sprout, que era la jefa de la casa de Hufflepuff, pero era justa y servicial con todos los estudiantes. Harry descubrió que tenía talento para la materia, pero que no le gustaba mucho después de haber pasado su infancia cuidando el jardín de Petunia Dursley. Daphne odiaba ensuciarse las manos y dejaba la mayor parte del trabajo de plantar y plantar en manos de Harry. En cuanto a los encantamientos, descubrieron que el profesor Flitwick era un profesor brillante y entusiasta, que saltaba por toda la sala y animaba a sus alumnos mientras les enseñaba el encantamiento Lumos. Ambos ganaron 10 puntos para su casa cuando realizaron con éxito el encantamiento para el profesor que los observaba y aplaudió con alegría. Harry había decidido una estrategia para realizar el hechizo que le habían asignado en el primer intento, asegurándose de que el maestro en cuestión lo viera hacerlo, y luego pasó su tiempo alternando entre alentar a Daphne y leer con anticipación, señalando hechizos, conjuros y maldiciones útiles a Daphne, quien lo miraba burlonamente mientras continuaba con la tarea asignada. No podía encontrar en sí misma el motivo para estar celosa de él, especialmente no cuando él la ayudaba cada vez que ella se lo pedía sin cuestionarlo. Los dos pasaban las tardes en la biblioteca o en una de sus habitaciones, donde Harry tenía libertad para soltarse. Daphne decidió que había tenido razón y que él era realmente asombroso mientras lo veía pasar sin esfuerzo por el programa de estudios de primer año y más allá. Fue menos asombroso cuando Harry le lanzó una maldición de cuerpo entero y ella se desplomó como una estatua de inmediato. Después de que él la descongelara, balbuceando disculpas y jurando que nunca lo volvería a hacer, ella le había prometido que para cuando pudiera hacer el hechizo, él sería su primer muñeco de prueba. Practicar con Harry significaba que Daphne estaba progresando rápidamente, pero sabía que nunca podría compararse con él en lo que se refiere a algo práctico, pero estaba decidida a superarlo al menos en las partes teóricas y en las materias sin varita, con la excepción de herbología. Harry era bienvenido a eso.
Se arrepintió un poco de eso cuando en la siguiente lección de historia Harry se encontró dormido en el escritorio mientras ella tenía que obligarse a prestar atención, contemplando seriamente la posibilidad de pincharlo con su pluma para despertarlo. Pero se ve tan lindo así. Por una vez, Daphne asintió sin quejarse. Pero, por desgracia, no todo era perfecto para los dos, y los principales problemas a los que se enfrentaban eran sus compañeros de estudios. El evidente talento de Harry y la rápida mejora de las habilidades de Daphne no contribuían a que sus compañeros de curso los quisieran. Si antes había habido alguien que dudaba de ellos, ya no lo hacía, con la excepción de Longbottom, que parecía estar constantemente al borde de un colapso mientras luchaba por superar sus clases. Sus compañeros de Slytherin ya habían dejado claro su odio, pero fueron los demás los que sorprendieron a Harry. Probablemente esperaban que me dejaras plantado a estas alturas, le había dicho Daphne en voz baja una mañana mientras los estudiantes de Hufflepuff lanzaban a ambos miradas de desaprobación en encantamientos. Probablemente también celosos. Quiero decir, tú eres tú, y obviamente soy mucho mejor que todos ellos, había bromeado, fingiendo mirarlos a todos por encima del hombro. Malfoy y su grupo retrocedieron un poco, recelosos de Harry ya que habían visto sus habilidades en sus clases, pero eso no les impidió enviarse miradas desdeñosas y murmurar insultos en voz baja, provocando risas estridentes y miradas burlonas en su dirección. Al final, a ninguno de los dos le importó demasiado, no cuando se tenían el uno al otro. Era mucho más fácil lidiar con la hostilidad cuando tenías un amigo a tu lado que te apoyaba sin cuestionamientos. Un problema más pequeño pero no menos irritante apareció 2 días después de comenzar su estancia en Hogwarts cuando Daphne vio una copia descartada del periódico de esa mañana con el titular: El niño que vivió en Slytherin. El artículo, escrito por una mujer llamada Rita Skeeter, informaba sobre su selección y la conmoción que había causado a la nación, sugiriendo que sus padres, que habían sido Gryffindor, no estarían muy contentos con él. Harry, indignado por las palabras y por el hecho de que su selección había llegado a los titulares de los periódicos, prendió fuego al periódico mientras lo sostenía con manos temblorosas. Snape había intentado darle detención por incendio provocado, pero fue derribado por la profesora McGonagall, quien observaba su propia copia del periódico con una mirada peligrosa. El viernes por la mañana, Daphne había recibido 3 cartas de su familia después de la suya, y las había leído todas con deleite, con los ojos brillantes mientras leía sus palabras. Astoria se había quejado de lo aburrida que estaba sola, de cómo su padre la seguía pillando cuando intentaba acceder a su estudio cerrado y de que era culpa de Daphne por no estar allí para ayudarla. Su padre le había escrito quejándose de Astoria, diciéndole que estaba exhausto de acorralarla sin Daphne para ayudarle, y lo orgulloso que estaba de haber tenido razón y de que la hubieran seleccionado para Slytherin. Le dijo que se habría sentido orgulloso de todas formas, pero que era tener razón lo que marcaba la diferencia. Sin embargo, fue la carta de su madre la que le hizo llenar los ojos de lágrimas. Querida Daphne, felicitaciones por tu selección, tu padre no ha dejado de alardear de ello. Sé que puede ser difícil, pero sé que eres fuerte y que prosperarás porque eso es lo que eres. Eres una Greengrass y una McKinnon, y sé que me harás sentir orgulloso, como siempre lo has hecho. Lamento que no haya sido una recepción acogedora para ti, pero me pone muy feliz saber que ya has hecho un amigo, aunque fue una sorpresa leer que el joven con el que hablaste en el verano era Harry Potter. Parece un chico encantador, cariño, y espero que todo te vaya bien. Sería prudente contarle nuestra situación, sería mejor para él escuchar la verdad de tu boca antes que las mentiras de otra persona. Cuéntame cómo te va. Le he escrito al director sobre Snape y le he advertido que no permita que continúe con su comportamiento repugnante. Si así fuera, escríbame de inmediato y estaré allí para recordarle personalmente por qué sus amigos enmascarados me temían. Estudia mucho, pero recuerda divertirte, cariño. Todos estamos deseando que llegue la Navidad y que vuelvas a estar con nosotros. Con todo mi amor, mamá. Daphne estuvo sonriendo durante el resto del desayuno después de leer sus cartas, y Harry estaba encantado por ella, aunque una pequeña parte de él lamentaba no saber que nunca recibiría una carta de sus propios padres. Cuando terminaron de desayunar, estaban a punto de levantarse para marcharse cuando una sombra apareció detrás de ellos. Al darse la vuelta, Harry vio al gigantesco guardabosques, Rubeus Hagrid, de pie, retorciéndose nerviosamente las enormes manos. ¿Está bien, Harry?, dijo, intentando mantener la voz baja, pero sin conseguirlo de forma espectacular. Me preguntaba si querías venir a mi cabaña a tomar el té esta tarde después de clases.
dijo con una sonrisa, aunque sus ojos se abrieron rápidamente. Si quieres, claro. Tus padres eran amigos míos, y tengo algunas historias si quieres escucharlas. Se volvió hacia Daphne. Tú también, Daphne, señora Grid, le dijo rápidamente. El hombre se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Puede llamarme a Grid. ¿Qué dice? Los dos intercambiaron una mirada y Daphne se encogió de hombros, dejándole la decisión a él. Ari se giró y le sonrió al hombre. Nosotros también estaríamos contentos, Hagrid. Eso es genial. Iré a comprar algunos pasteles de piedra, sonrió, les hizo un gesto alegre con la mano y salió corriendo del salón. Harry lo miró fijamente. ¿Acaba de decir pasteles de roca? Y así, esa tarde la pareja se encontró tocando la puerta de madera de la cabaña de Hagrid, compartiendo una mirada cautelosa cuando escucharon los ladridos estruendosos y el grito de Fan para regresar. La puerta se abrió y allí estaba Hagrid, luciendo un atractivo delantal rosa y una sonrisa feliz, con una mano alrededor del collar de un enorme perro jabalí. La cabaña de una sola habitación era pequeña pero muy acogedora, con faisanes y conejos colgando del techo, una gran mesa circular y una cama gigantesca en una esquina. Y, como Harry vio, había un plato de pasteles de piedra recién hechos. Siéntanse como en casa, les dijo Hagrid, y una vez que estuvieron sentados a la mesa, soltó a Fam, quien inmediatamente saltó y lamió la cara de Daphne desde abajo hasta arriba. Harry se quedó atónito cuando ella empezó a arrullarlo. Oh, ¿quién es un buen chico? ¿Y tú lo eres, sí o eres? Le dijo el perro, cuya cola, que se movía constantemente, golpeaba el pecho de Harry mientras ella le acariciaba detrás de las orejas. Miró al chico que estaba a su lado, boquiabierto, y sonrió. No te pongas celoso, Harry, tú también eres un buen chico, dijo con voz burlona, extendiendo la mano para acariciarlo también, lo que hizo que él se agachara mientras ella comenzaba a reír. Hagrid les sonrió mientras caminaba hacia la mesa y levantó una bandeja que contenía 3 tazas enormes de té y una olla de azúcar. Sírvanse ustedes mismos, los pasteles aún están calientes, dijo, sentándose de golpe. Una vez que se sirvieron, el hombre gigante le dio a Harry una sonrisa cariñosa. Ah, Harry, te recuerdo cuando eras un bebé y ahora eres todo un adulto. Te pareces mucho a tu papá. Pero tus ojos son iguales a los de tu mamá. Eran gente estupenda, James y Lily, dijo, con los ojos ligeramente llorosos. Pero mírate aquí en Slytherin. Seguro que eso habría sorprendido a tu padre, dijo riéndose, pero aclaró rápidamente. Pero tu madre y yo habría arreglado. Te querían, Harry. Se volvió hacia Daphne con una sonrisa de disculpa. Lo siento, no quería dejarte afuera. ¿Quiénes son tus padres? Le preguntó. Daphne se detuvo por un segundo mientras se congelaba, pero luego volvió a acariciar a Fan mientras decía con voz tranquila. Daniel y Marie Greengrass. Harry vio que Hagrid abría los ojos y los miraba alarmado. Harry entrecerró los ojos, esperando que no le dijera nada hiriente a Daphne. Los ojos de Hagrid se posaron en Fan y su cola que se movía. No recuerdo mucho sobre ellos, decidió, y Daphne asintió con una suave sonrisa. Pasaron la tarde con el hombre, que le contó a Harry historias de la época de sus padres en Hogwarts, en particular de su padre, a quien Hagrid dijo que había tenido que echar del bosque prohibido en numerosas ocasiones. Les preguntó cómo había ido su primera semana y se turnaron para contárselo, uno hablando mientras el otro casi se rompe los dientes con un pastel de piedra. Durante una conversación sobre su próxima clase de vuelo, Hagrid descubrió que Harry no sabía casi nada sobre Quidditch, aparte de que era un deporte que se jugaba con escobas, y se puso a explicarle con pasión el juego. Cuando Harry le preguntó qué equipos había, Hagrid sacó una vieja copia de El Profeta, la abrió en las páginas de deportes y le mostró la clasificación de Quidditch, explicando cada equipo. Cuando lo hizo, un recorte cayó del periódico sobre la mesa y Harry lo miró, con los ojos muy abiertos cuando vio las palabras. Última hora de irrumpir en Gringotts. Continúan las investigaciones sobre el robo en Gringotts del 31 de julio, que se cree fue obra de magos oscuros o brujas desconocidas. Los duendes de Gringotts insistieron hoy en que no se habían llevado nada. La bóveda que fue registrada había sido vaciada el mismo día. Pero no os vamos a decir lo que había así que mantened la nariz afuera si sabéis lo que os conviene, dijo un portavoz de Gringotts esta tarde. ¿Han entrado a robar en Gringotts? Es la primera vez que he oído hablar de ello, dijo Harry, sorprendido. Yo estaba en el callejón en ese momento y no había nada que sugiriera que habían entrado a robar.
Daphne se encogió de hombros, pues ya había oído hablar de ello durante el verano, no querrán hacer un gran escándalo por ello, ¿y verdad? La noticia se filtró hace apenas un par de semanas, pero se mantuvo en silencio en su mayor parte. Los goblins son criaturas orgullosas y Gringotts es bien conocido por ser un lugar donde es imposible entrar. Hasta ahora, al menos le dijo. Harry notó que Hagrid parecía muy incómodo y se preguntó qué pasaba. Harry estaba a punto de interrogarlo cuando el hombre se levantó de un salto y casi se golpeó la cabeza contra el techo. Y caray, es la hora. Si los dos se van al castillo, se perderán la cena. Los despidió y les dijo que podían volver en cualquier momento mientras Daphne se despedía de Fan por última vez. Harry sintió un cariño creciente por el gentil gigante que los había invitado a su casa, especialmente después de haber tratado a Daphne con la misma amabilidad que a Harry, después de que el impacto original por quien era ella hubiera pasado. Caminaron por el sendero de regreso al castillo mientras el cielo se oscurecía a su alrededor. ¿Lo notaste también, verdad? Cuestionó Daphne. Por supuesto que sí. ¿Por quién me tomas? Respondió Harry indignado. Buen chico. Ven aquí, buen chico, lo arrulló al instante, extendiendo la mano para acariciarle el cabello. Harry salió corriendo. Ella lo persiguió por el camino, riendo todo el camino de regreso al castillo. El jueves la pareja se encontraba en los terrenos del castillo, separados del grupo de estudiantes de Slytherin y Gryffindor que esperaban la llegada de Madame Hooch para su primera lección de vuelo. Harry estaba muy emocionado y saltaba ligeramente sobre las puntas de los pies con anticipación. Había estado esperando esto desde que se enteró de que los magos realmente volaban en escobas, por muy cliché que fuera. Daphne no estaba tan entusiasmada, ninguno de sus padres era aficionado al Quidditch ni tenía una escoba, así que también sería su primera vez volando. Solo esperaba no hacer el ridículo. Durante toda la semana, todos a su alrededor habían estado compartiendo historias fanfarronas de sus hazañas aéreas, que se volvían cada vez más extravagantes a medida que pasaban los días. Al menos ahora podrían ver quién era el más hablador. Madame Hooch legó levitando 17 escobas viejas y maltratadas, una para cada uno de los estudiantes allí reunidos. Era una bruja de aspecto severo, con ojos de halcón y cabello gris y puntiagudo. Una vez que las escobas estuvieron colocadas en el suelo en dos filas opuestas, les ordenó a todos que eligieran una, lo que provocó una carrera rápida pero corta hacia las mejores escobas disponibles. No hace falta decir que Harry y Daphne terminaron con dos escobas que parecían tener las últimas cerdas, lo que no ayudó en nada a la confianza de Daphne. Harry estaba demasiado emocionado o demasiado imprudente como para preocuparse. «Extiende tu mano sobre la escoba», gritó Madame Hooch en voz alta. «Y di, arriba». Así lo hicieron, y Harry se alegró de ver que su escoba se dirigía hacia su mano al instante, una sensación cálida y excitante le recorría el brazo cuando hizo contacto con la escoba. La escoba de Daphne voló suavemente hacia su mano izquierda, y ella se sintió agradecida por ello, ya que a su alrededor no todas las aulas habían experimentado el mismo éxito. La de Granger simplemente se había retorcido malhumorada en el suelo, la de Longbottom no se había movido en absoluto, y la de Weasley se había levantado de golpe y le había dado un golpe en la nariz, lo que provocó que los Slytherin soltaran una carcajada y que Harry y Daphne hicieran una mueca de dolor. Luego, la Sephora Hooch les mostró cómo montar sus escobas, caminando por las filas y corrigiendo sus agarres. Harry y Daphne intercambiaron una mirada de alegría cuando ella le dijo en voz alta a Malfoy que lo había estado haciendo mal durante años, y escucharon atentamente sus instrucciones cuando se acercó a ellos. A ninguno de los dos le apetecía mucho resbalarse de la parte trasera de su escoba cuando estaba en el aire. «Ahora, cuando suene mi silbato, pateáis desde el suelo con fuerza», instruyó Madame Hooch. «Mantened las escobas firmes, levantadlas unos cuantos pies y luego volved a bajar inclinándoos ligeramente hacia adelante. Cuando suene mi silbato, 3, 2, pero el pobre Neville Longbottom, asustado y nervioso por quedarse esperando en tierra, se había puesto en marcha antes de que sonara el silbato y ahora se elevaba rápidamente en el aire. «Y vuelve, muchacho», gritó el instructor de vuelo, y observaron su rostro pálido y aterrorizado mientras jadeaba, se resbalaba del lado de la escoba y comenzaba a caer. Harry sacó su varita lo más rápido que pudo, apuntándola al suelo debajo del chico que descendía rápidamente y enviando una ráfaga de magia hacia él, deseando desesperadamente que el otro chico tuviera un aterrizaje suave. Longbottom aterrizó en el suelo con un golpe suave, rebotando ligeramente.
Madame Ox corrió hacia él, agitando su varita y comprobando si tenía alguna herida. Su rostro estaba tan blanco como el de Longbottom. El chico temblaba y estaba asustado, y Harry levantó la vista para encontrar su escoba volando perezosamente y fuera de la vista sobre el bosque prohibido. Será mejor que vayas a la enfermería, querido, para que te den una poción calmante, le dijo al chico en tono consolador mientras comenzaba a guiarlo hacia el castillo, pero se volvió bruscamente hacia los demás, mirándolos con sus ojos de halcón. Ninguno de ustedes se moverá mientras llevo a este chico a la enfermería. Dejen esas escobas donde están o saldrán de Hogwarts antes de poder decir Quidditch. Y con eso, desapareció con Longbottom, susurrando consoladoramente al angustiado chico. Eso fue increíble. ¿Qué magia usó Och? Debe haber sido un amuleto amortiguador. ¿Viste su cara, ese bulto gordo? Estalló Malfoy, riendo, y los otros Slytherin se unieron a él. Cállate, Malfoy, espetó Patil. Mientras Parkinson acusaba estridentemente a la otra chica de albergar sentimientos por Longbottom, Malfoy se lanzó hacia adelante, agarrando algo de la hierba donde había caído el chico. Mira. ¿Es esa cosa estúpida que le envió la abuela a Longbottom? Malfoy sonrió, levantando una bola llena de humo rojo. Dámelo, Malfoy. Gritó Weasley, con las orejas enrojecidas por la ira. Malfoy sonrió con malicia. Creo que lo dejaré en algún lugar para que Longbottom lo encuentre. ¿Qué tal en un árbol? Se montó en su escoba y Weasley rápidamente tomó la suya. Harry sacó su varita para intervenir sin pensar. Acción, di acción. Le susurró Daphne con urgencia, y Harry apuntó su varita hacia la pelota, concentrándose en atraerla hacia él, y con un fuerte acción. Voló de la mano de Malfoy a la suya. Todos a su alrededor se quedaron en silencio. Harry se acercó a los Gryffindor, que lo miraban con recelo, y le tendió la pelota a Granger. Devuélvele esto a Longbottom cuando yo veas, y le dijo, y ella se la quitó con una mirada de sorpresa. Harry volvió a su lugar junto a Daphne, quien le sonrió feliz. Malfoy arrojó su escoba al suelo y se acercó a ellos, buscando su varita en su túnica. Harry, que ya tenía su varita en la mano, apuntó con la suya al chico, quien se detuvo de repente. ¿Algo que decir, Malfoy? Le susurró peligrosamente al rubio, que miraba la varita que tenía frente a su rostro con inquietud. Sabiamente, Malfoy dio un paso atrás con el ceño fruncido y regresó con el resto de los Slytherin, quienes comenzaron a susurrar entre ellos, mirando a Harry con absoluto odio. Finalmente, Madame Ox regresó, de alguna manera inconsciente de la tensión nerviosa entre los estudiantes de primer año, y la lección continuó y finalmente se les permitió patear el aire. Daphne se levantó lentamente, pero descubrió que no era tan malo como había temido y que la ingravidez del vuelo era muy agradable. Sonriendo miró a Harry que flotaba a su lado, con una expresión de absoluta alegría en su rostro que le calentó el corazón al verla. Cuando recibieron autorización para volar, lo hicieron en círculos perezosos, y Daphne vio que su sonrisa era cegadora y parecía que quería impulsar su escoba para que fuera más rápido, pero aún así permaneció volando junto a ella a la velocidad con la que ella estaba contenta. Puso los ojos en blanco y señaló hacia adelante con el brazo. Continúa, Harry con una última sonrisa, salió disparado, haciendo amplios círculos mientras empujaba la escoba, probando sus capacidades y las suyas propias. Él era un talento natural. Y cuando aterrizaron al final de la lección, la propia señora Och se lo había dicho. Su padre era uno de los mejores voladores que he conocido, señor Potter de tal palo tal astilla, al parecer. Le dijo amablemente. Harry estaba entusiasmado mientras caminaban de regreso al castillo, esperando ya con ansias la lección de la próxima semana. Daphne sabía exactamente qué regalarle para Navidad. Las semanas pasaron rápidamente y pronto llegó el final de octubre. Harry y Daphne disfrutaban de sus clases y se habían distinguido como estudiantes talentosos, siempre en la cima de sus clases junto con Hermione Granger y algunos de los estudiantes de Ravenclaw. Los profesores McGonagall, Flitwick, Sprout y Sinistra estaban encantados con los dos, Quirrell y Binns parecían en gran medida ajenos a todo y Snape era su habitual yo desagradable. El hombre parecía constantemente como si se estuviera conteniendo para no insultar a Harry, y a Daphne por asociación, pero se las arregló para contenerse a duras penas y simplemente los miró fijamente, negándose a ofrecerles algún comentario sobre su trabajo. Mary Grengers obedientemente les envió su propio elogio cuando Daphne continuó enviándole su trabajo, junto con consejos útiles sobre cómo mejorar.
Los dos continuaron visitando a Grid y Fan los viernes por la tarde, disfrutando enormemente de la compañía del hombre mientras les contaba historias y les enseñaba sobre todas las criaturas mágicas que tanto le gustaban. Harry se escapó solo una noche después de enterarse de que el cumpleaños de Daphne sería el 2 de noviembre y envió una carta a sus padres pidiéndoles consejos sobre qué regalarle. Astoria Greengrass sugirió un libro, pero le rogó que consiguiera Esencia de Locura, lo pusiera en el desayuno de Daphne y luego tomara fotografías de lo que sucedió y se las enviara. Daniel Greengrass le rogó que no fuera un libro, sugirió chocolate y le agradeció su consideración. Marie Greengrass le pidió que le consiguiera cualquier cosa que pensara que le pudiera gustar, diciéndole que le encantaría lo que fuera porque venía de él, y le agradeció desde el fondo de su corazón por ser amigo de su hija. A Harry le parecía que sus padres eran personas encantadoras. Su hermana le preocupaba. Sus exploraciones del castillo continuaron y pasaron las noches de los fines de semana escabulléndose bajo la capa de Harry, donde Daphne descubrió que, de hecho, le quedaba bien cuando tenía que pararse frente a muy pegada a su frente. No le molestaba esta disposición tanto como hubiera pensado. De hecho, habían entrado en la sección restringida con facilidad, pero descubrieron que muchos de los libros que examinaban eran avanzados y estaban llenos de magia que no tenían forma de practicar. Muchos eran maldiciones y hechizos diseñados para hacer daño, y como solo se tenían el uno al otro para practicar, ambos se negaron a hacerlo. Una noche, mientras regresaban a la sala común desde la biblioteca, se encontraron con los gemelos Weasley que estaban escabulléndose por el tercer piso, ambos mirando un trozo de pergamino que uno de ellos sostenía y murmurando en voz baja para sí mismos. Snape en las mazmorras, Flitwick y Dumbledore en sus oficinas, Sprout en el sexto piso, McGonagall en el cuarto, le dijo uno al otro, señalando que el pergamino. Harry y Daphne se acercaron sigilosamente y miraron por encima del hombro del que sostenía el pergamino y tuvieron que contener sus jadeos de sorpresa. Era un mapa de Hogwarts, y en él podían ver puntos agrupados, y al mirar más de cerca uno de los grupos notaron que era la ubicación de la sala común de Slytherin. Los ojos de Daphne buscaron en el mapa y encontró 2 puntos en el cuarto piso etiquetados como Fred Weasley y George Weasley donde estaban parados actualmente, pero ningún punto que indicara a ella o a Harry. El que sostenía el mapa, George, corrigió distraídamente en su mente, susurró travesura realizada y el mapa se limpió, y después de doblarlo y guardarlo en su túnica, los gemelos se fueron, yendo en dirección al corredor que Dumbledore había advertido a los estudiantes que no entrarán. ¿Viste eso?, susurró Daphne y sintió el pecho de Harry vibrar contra su espalda mientras respondía. Sí, ese mapa es increíble. ¿Cómo crees que lo consiguieron? Lo es, pero no estaba hablando de eso. Harry, no estábamos hablando de eso, le dijo, y Harry dejó escapar un sonido pensativo. La capa debe habernos escondido. Dumbledore dijo que podía evitar ese tipo de cosas, reflexionó Harry. Y menos mal que así era, ninguno de los dos tenía ganas de que los gemelos bromistas los pillaran fuera de horario. Ese mapa podría ser útil, sugirió Daphne, con lo que Harry estuvo de acuerdo pero se negó a quitárselo. Es de ellos, no voy a robarles, había dicho con firmeza. No estaba sugiriendo que lo hiciéramos, pero ¿y qué pasaría si encontráramos algo para intercambiar u ofreciéramos dinero por ello? Dudo que estén dispuestos a entregárnoslo, decidió Harry, pero Daphne estaba decidida a pensar en una forma de tener el mapa en sus manos y qué podían ofrecer a los gemelos Weasley a cambio. Cuando los gemelos aparecieron a la hora del desayuno al día siguiente, ilesos de su excursión por el corredor que prometía una muerte muy dolorosa, bastaba una mirada compartida para que el otro supiera sus pensamientos. Ellos hicieron su propia aventura esa noche. Estaba oscuro y extrañamente silencioso mientras caminaban, ambos esperaban que algo saltara de las sombras y los atacara, pero siguieron caminando imperturbables, abriendo cada puerta para no encontrar nada más que aulas polvorientas y abandonadas antes de finalmente llegar a otra puerta inocua al final. Daphne extendió la mano para abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada con labial o mora, sugirió, y Harry se encogió de hombros detrás de ella. ¿Crees que será tan sencillo? Esta es la única puerta que está cerrada, lo que esté aquí está detrás de ella, vale la pena intentarlo. Sacó su varita y apuntó a la cerradura. Aló Mora. Y con un clic, la puerta se desbloqueó. Tienes que estar bromeando, dijo Harry con incredulidad por lo fácil que había sido. Vamos, cantó Daphne, abriendo la puerta y revelando la habitación y lo que había dentro.
Lo cual, para su temor inmediato, era un enorme perro de 3 cabezas, cada una de las cuales se levantaba y olfateaba el aire mientras la puerta aparentemente se abría por sí sola. Vaya, un cerbero. No se ve eso todos los días, dijo Daphne con una voz extrañamente tranquila mientras se quedaba congelada en el lugar. El Cerberus se puso de pie para inspeccionar más de cerca la puerta en la que se encontraban y ambos vieron la trampilla que había estado oculta por su cuerpo. Cuando se acercó, Ari arrastró a Daphne hacia atrás, cerró la puerta de golpe detrás de ellos y respiró con dificultad. Caminaron rápidamente de regreso por el pasillo hasta que salieron, corriendo de regreso a través de la escuela en silencio hasta que llegaron a la sala común y entraron a la habitación de Harry. ¿Qué demonios hace eso en una escuela?, preguntó Harry frenéticamente, sintiendo la adrenalina descargarse. Estaba vigilando la trampilla, por eso son conocidos, son guardianes, dijo Daphne mientras se sentaba en su cama. ¿En una habitación que podría abrirse con un hechizo de primer año?, preguntó Harry incrédulo. Nos advirtieron que no fuéramos allí, señaló Daphne con calma. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con esto?, preguntó Harry mirándola. Espera. ¿Querías acariciarlo, no?, preguntó con sospecha. Daphne le dirigió una mirada asesina. Y claro que no. ¿Crees que tengo deseos de morir? Se quedaron en silencio. Hasta. Aunque era algo adorable. Harry había sugerido que le preguntaran a Hagrid sobre Cerberus, pero Daphne se opuso. Nos dijeron que no fuéramos allí bajo pena de muerte, si alguien descubre que lo hicimos estaremos detenidos hasta Pascua. Al final, no dijeron nada, aunque habían vuelto la noche siguiente y Harry había encantado la puerta para que se volviera transparente de su lado para que Daphne pudiera examinar al perro, hablando toda la noche de lo lindo que era. Harry le dijo que tenía problemas y ella estuvo felizmente de acuerdo con su evaluación y comenzó a dibujar descaradamente al Cerberus mientras Harry trataba de no quedarse dormido de pie. En la mente de Marley no había ninguna duda de que en su tercer año tomarían cuidado de criaturas mágicas como una de sus materias optativas. El jueves por la noche de esa semana se encontraban en el gran salón, disfrutando del banquete de Halloween. Casi cada centímetro del salón estaba decorado, con calabazas adornando las mesas y miles de murciélagos revoloteando alrededor de sus cabezas. Daphne estaba en el proceso de convencer a Harry para que intentara convertir a Snape en un murciélago cuando las puertas del salón se abrieron de golpe y el profesor Quirrell corrió hacia el salón, con una mirada de terror en su rostro. «Troll. Lee Troll en las mazmorras», gritó, corriendo hacia la mesa principal y deteniéndose frente a Dumbledore. «Pensé que deberías saberlo», dijo, y se desmayó. Harry no podía creer que ese fuera su profesor de defensa, mientras a su alrededor el salón estalló en un alboroto de gritos y alaridos aterrorizados. Petardos morados salieron disparados de la varita negra de Dumbledore con un estruendo, silenciando a los estudiantes. «Prefectos», dijo con autoridad, «lleven sus casas de vuelta a los dormitorios inmediatamente». «¿Entonces?». Sin dudarlo, los estudiantes comenzaron a levantarse y a abandonar el salón, y los prefectos tomaron la iniciativa rápidamente y guiaron a sus casas fuera del salón. Los Slytherin tuvieron suerte, ya que pudieron seguir a Dumbledore, McGonagall y Flitwick mientras corrían hacia las mazmorras, los dejaron en la puerta y desaparecieron en busca del troll. Entraron a la sala común y encontraron las mesas cubiertas con platos de comida. Evidentemente, el banquete había sido trasladado a cada sala común. No muy hambrientos después de la emoción, Harry y Daphne se retiraron a la habitación de esta última y discutieron los eventos. Los Trolls son criaturas muy simples, no hay forma de que alguien pueda entrar a Hogwarts, dijo Daphne, pensando intensamente. ¿Podría haber salido del bosque?, sugirió Harry, pero ella negó con la cabeza. No, viven en las montañas, su piel es gris así que les ayuda a mimetizarse. Entonces, ¿qué? ¿Crees que alguien yo dejó entrar?, preguntó, y ella torció la boca mientras pensaba en ello. Tal vez, pero no sé por qué alguien lo haría. Los Trolls son peligrosos. Al final, lo único que pudieron hacer fue especular y decidieron ponerse al día con sus tareas durante el resto de la noche. Llevaban una hora trabajando cuando un fuerte timbre resonó en toda la habitación y la voz del jefe de la casa habló. Entra en la sala común inmediatamente. Siguiendo sus instrucciones, se reunieron en la sala común con el resto de la casa, donde Snape estaba parado frente a la puerta, con los brazos en las mangas y una mirada vacía e ilegible en su rostro mientras esperaba que todos llegaran. Una vez que lo hicieron, habló con voz apagada. Ya nos hemos ocupado del troll. Sin embargo, las clases de mañana han sido canceladas.
La sala estalló en furiosos susurros hasta que el hombre los miró a todos con enojo. La bestia ha matado a un estudiante. Todos lo miraron fijamente. ¿Quién, profesor? Susurró temerosamente una niña mayor. Los ojos del hombre los recorrieron a todos antes de responder. Hermione Granger.